¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez has deseado muchísimo, muchísimo algo, lograr algo en la vida, realizar algo en la vida y de repente has sentido miedo de no poder lograr ese objetivo? ¿Has sentido que esos miedos son superiores y que te paralizan y volteas a tu alrededor y escuchas historias y te das cuenta que para otros tampoco ha sido fácil lograrlo o que no lo han logrado? Pues quédate conmigo, porque el día de hoy reflexionaremos sobre eso. Y tiene que ver, fíjate tú, con un libro que escribí que se llama Había una vez, cuentos para niños que les ayudarán a ser mejores personas. Y estos cuentos son relatos valiosos que pretenden activar la imaginación del niño y que lo van a iniciar en una filosofía de vida que tiene que ver con el uso de la inteligencia en lugar de la fuerza, con la práctica de los valores. Y esto que voy a compartir contigo, aunque no seas un niño, pero también como adultos, pues bueno, enfrentamos una serie de miedos. Y esta es la historia de esta semillita que se quería convertir en árbol y sentía de veras un gran deseo en su interior. ¿Pero qué crees? Que escuchaba muchas historias de lo difícil que era, que muchos no lo habían logrado. Y se preguntaba, ¿qué desafíos enfrentaría ella en la vida? ¿Te lo has preguntado tú? ¿Has visto tu vida y te imaginaste en algún momento que pasarías por todas esas pruebas, por toda esa serie de desafíos? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Que lo has logrado o que no lo has logrado? ¿Y qué es lo que has logrado? Lo que tú anhelabas, lo que tú deseabas, lo que tú querías. ¿Te has quedado a medias? ¿Ves pasar a otros ahí sentado tú viendo cómo otros sí lo consiguen? ¿Por qué sientes que no has llegado a donde tú quieres llegar? Y sobre todo en el caso de esta mi historia de la semillita que quería convertirse en un gran árbol, ¿por qué? ¿Por qué tenía tanto miedo? Y la verdad es que esto tiene que ver con lo que vemos, con lo que escuchamos, con cómo nutrimos nuestra mente, de qué pensamientos están ahí, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas y vueltas, que llega un momento en que nos contaminan tanto que son tan poderosos, más poderosos que lo que hay aquí, el deseo. Pero esa es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque como digo en mi cuento, si Dios, el creador, el universo, como tú le quieras llamar, o simplemente tú mismo, tú misma, tienes esa capacidad de desear, entonces lo puedes lograr. Por ahí escuchaba algo que alguien decía, si lo puedes creer, lo puedes crear. Fíjate qué poderoso. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Pero tienes que atreverte, como se atrevió esta semillita. ¿Y qué fue lo que primero que hizo? Pues para convertirse en un gran árbol, la semillita no podía permanecer ahí, por poner un ejemplo, ¿no? En el plato. Tenía que entrar en su proceso de transformación y para ello tenía que sumergirse en la tierra. Y tú también, y yo también, para lograrlo, tenemos que entrar en un proceso de transformación. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque simplemente cruzado de brazos no lo vamos a lograr. Y claro que una vez que estaba ahí en el medio adecuado, que en este caso era la tierra, empezó a sentir como esa semillita se abría y buscaba la luz del sol. Porque una vez que tú estás también inmerso en ese proceso, empiezas a fluir y las cosas se empiezan a dar. Pero no fue fácil para la semillita, al igual que considero que no ha sido fácil para ninguno de nosotros cuando nos sumergimos en ese proceso de transformación. Como dicen, no todo es miel sobre hojuelas
Y bueno, pues vinieron los vientos, vino la sequía, vinieron los depredadores, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué crees? Ella resistió, se impregnó de ese deseo, se fortaleció y bueno, cuando ya estaba creciendo, llevaba como 1,5 metros, de repente vio como muchos otros árboles a su alrededor caían por la sequía tan tremenda que estaban experimentando. Y de nuevo sintió miedo y sintió que no lo iba a lograr. Pero cuando volteó, vio a un gran árbol que sin duda alguna ya había pasado por lo que ella estaba pasando. Y entonces le preguntó: dígame, señor árbol, ¿no le afecta a usted este calor y esta sequía porque es lo que ella estaba experimentando? ¿Y qué creen que le contestó el gran árbol? Por supuesto, pero mi experiencia me ha enseñado que esto es pasajero. Si tienes deseos de llegar a ser un gran árbol, le dijo, resiste. No voltees a tu alrededor ni escuches a los que dicen que no se puede, que no lo vas a lograr, que te des por vencido. Lo único que te puedo decir, le dijo el gran árbol, resiste, resiste, aférrate a tu deseo y aquieta tus pensamientos llenos de temor. ¿Y qué creen que hizo ese pequeño árbol que inició como una semillita que se sumergió en la tierra? Escuchó la sabiduría del gran árbol y volvió a ser flexible y a sacar su gran capacidad para adaptarse. Y entre más fuerte era el calor del sol y la sequía, más fuertes eran sus deseos de llegar a ser tan grande y tan sabio como ese árbol que en determinado momento fue su ejemplo, su maestro, su guía, su consejero. ¿Qué te parece? Quizás tú estés rodeado de esos grandes y sabios árboles y aún no te has dado cuenta. O a veces somos tan soberbios que no nos permitimos solicitar el consejo, la ayuda, el acompañamiento de alguien más. En este yo puedo, esto no me va a vencer, nadie me va a derribar, o simplemente el darte por vencido. Así es que ve a los grandes árboles que tienes a tu alrededor. Quizás inclusive tú ya seas uno de esos grandes árboles y no te has dado cuenta que para llegar a donde has llegado has tenido que resistir, has tenido que aquietar tus pensamientos pues negativos, llenos de miedo, y has tenido una gran capacidad de adaptación. ¿Qué te parece? Imagínate el poder compartir con tus hijos estos cuentos maravillosos. Si te interesan, hazme un comentario y con todo gusto te lo podemos hacer llegar. Pues, ¿qué te parece esta reflexión? Ahí está, como todas las que te dejo cada semana. Hasta mi próxima entrega.